Grabarle entonces, mijo. Sí, correcto, correcto. Entonces puedes empezar, Daniel. Nuevamente, pues, con el proyecto que les he comentado de la universidad, que está apoyando a los docentes, eh, se pudo organizar la temática que necesitamos. Si bien es cierto, en el instructivo no dice nada de normas APA, hay una página que nos da un poco el tipo de letra y nos da los márgenes, lo único que estaba pidiendo ahí de lo que yo vi. Pero si ellos no citan los autores y si no hacen los índices, entonces queda un trabajo a medias. Entonces, por eso yo, con los estudiantes que tuvieron la capacitación el día martes, yo les mencionaba que sí tienen que incluir nada más APA y que tienen que hacer con tabla de índices, que no es difícil, que eso inclusive ya sabían y se les reforzó el día martes. Entonces, gracias por la acogida, compañeros. Les dejo en manos de Daniel nuevamente. Ya le conocen de la otra vez que nos ayudó. Entonces, cualquier cosa, mijo, estamos a las órdenes. Yo ya me silencio y cualquier consulta, ya saben, compañeros. Correcto. Entonces, vamos a empezar. Si alguien no tiene alguna duda, alguna pregunta antes de empezar la presentación, por favor díganme. Sí, creo que ya podemos empezar, entonces vamos a darles un poquito de tiempo. Vamos a ser claros y concisos con lo que vamos a trabajar, entonces empecemos. Entonces, vamos a empezar un poco conociendo lo que son las normas APA. Siempre hay que tener un poco de teoría acerca de con lo que estamos trabajando, como para saber, para no quedarnos en el aire cuando trabajamos con un tema. Entonces, vamos a conocer qué son las normas APA. Las normas APA son un conjunto de estándares creados por American Psychological Association con el fin de unificar criterios de la forma de presentar trabajos escritos. Estas normas tienen carácter internacional y son de uso obligatorio en el contexto de la ciencia. Se emplean en redacción de proyectos de grado, tesis, informes de investigación, ensayos, artículos de revistas, ponencias o cualquier tipo de documento científico o académico. Las actuales normas APA son la sexta edición publicadas en el 2009. Entonces, como ya conocemos, las normas APA son un conjunto de estándares que se van a terminar aplicando dentro eh, dentro de un trabajo científico con el que nosotros vamos a trabajar acerca de, por ejemplo, una investigación que se está realizando, un caso de estudio que se está realizando un grupo a una población de estudiantes, ponencias, una revista científica, ya sea de cualquier tipo de tema, entre otras cosas. Por lo que con esta estandarización nosotros podemos lograr facilitar la lectura y comprensión de lo que nosotros vamos a escribir. Entonces vamos a empezar un poco con lo que principalmente trabajan las normas APA, que es el plagio. El plagio es lo que primero se evita dentro de lo que son las normas APA. Entonces, el plagio es una conducta académica deshonesta que puede y debe ser penalizada hasta con la no aprobación de los trabajos en los cuales se evidencia. No se trata solo de copias textuales, sino además de la copia de ideas en las que se cambian solo algunas palabras para hacerlas parecer diferentes. El plagio dentro de las normas APA es uno de los grandes errores que se cometen eh, bueno, en realidad el plagio se comete en cualquier tipo de trabajos, por lo que las normas APA tratan de evitar y tratan de dar el derecho a autor que se corresponde a cualquier tipo de conferencia o trabajo o libro que una persona eh, 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 usa dentro de su trabajo. Entonces, si nosotros no damos derechos de autor, nosotros podemos estar infringiendo las normas, las leyes de derechos de autor o copyright que son principalmente usadas y que pueden generarnos problemas a la hora de nuestra carrera profesional como escritores, como personas que realizan ponencias, como personas que realizan investigaciones, entre otras cosas. Entonces nosotros debemos evitar a toda costa el plagio. ¿Ok? Vamos a empezar con unos aspectos formales que siempre van a ser lo básico con lo que nosotros vamos a trabajar. Para ello me voy a guiar en base a una hoja de Excel
que nosotros vamos a usar para conocer de qué forma se estructura las normas APA con el tipo de letra y el interlineado. Entonces vamos a bajar un momento aquí, vamos a irnos al capítulo 1 de esta parte. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, nosotros tenemos un interlineado de 1,5. Como podemos ver, dentro de nuestro documento de Excel, nosotros podemos fácilmente trabajar con nuestro documento de dicha manera. Si nosotros estamos empezando el documento desde cero, o sea, es un documento nuevo en el cual no hemos escrito nada, simplemente nosotros nos vamos a la pestaña que dice espaciado entre líneas y párrafos y nos vamos a 1.5. De tal manera, nosotros ya vamos a tener un interlineado de 1.5 donde vamos a poder comenzar a trabajar. Si existiera el caso en el que ya nosotros tenemos un trabajo que hemos empezado, como podremos notar, nos ha faltado el interlineado, nosotros simplemente copiamos absolutamente o seleccionamos absolutamente todo el documento. Como podemos ver aquí tenemos una opción simple que dice para seleccionar todo el documento. Seleccionamos todo el documento y agregamos el interlineado de 1,5. Entonces, ahora, con lo que nosotros más nos enfocamos es con el tipo de letra, con lo que es la sangría, entre otras cosas. Entonces vamos a ver, separación entre párrafos de 6 puntos. ¿De qué manera trabajamos el espaciado entre párrafos en Word? En muchos casos viene por default, pero si nosotros queremos asegurarnos que eso está activado en este momento, porque no podemos diferenciar a simple vista, nosotros nos vamos a disposición, nos vamos a esta parte de aquí, configuración de párrafo, y nosotros nos vamos a ver aquí en el espaciado. En el espaciado nosotros deberíamos tener, como nos dice aquí, de 6 puntos, por lo que en el espaciado entre párrafos deberíamos tener de 6 puntos. Como podrán ver, aquí tenemos una vista previa que nos puede dar a entender cómo es el espaciado que hay entre un párrafo dentro de otro. Los subtítulos o títulos no se toman en cuenta, se toman en cuenta como un párrafo especial que es con el que se inicia el tema nuevo. Entonces, si nosotros queremos conocer el espaciado, nosotros nos vamos aquí, como ya les mencioné, disposición, párrafo, le damos a este símbolo que está aquí, y nosotros buscamos dentro del espaciado que tenga 6 puntos. Si no tiene 6 puntos, no están siguiendo completamente las normas APA. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos títulos centrados en negrilla. Lo que se hace exactamente aquí, los capítulos. Y además los subtítulos justificados a la izquierda en negrilla. Entonces, en el caso de aquí, que nosotros tenemos el capítulo con el título, introducción e información general, nosotros tenemos nuestro subtítulo, el título 1, que vamos a decirle en este caso la contaminación, solo como parte de ejemplo. ¿Ok? Entonces ya nosotros tenemos nuestro subtítulo que es justificado a la izquierda. Entonces nosotros simplemente nos ponemos aquí y justificamos a la izquierda de esta manera. ¿Ok? La fuente principal con la que se usan los trabajos de normas APA es Times New Roman con el tamaño de fuente 12. En algunos otros casos se usa Arial, sin embargo creo que vamos a estandarizarnos con un tipo de letra para evitar algún tipo de ajetreo y vamos a trabajar con Times New Roman. De esta forma, si nosotros necesitamos conocer qué tipo de letra, nosotros arrastramos en una parte y nos va a decir qué tipo de letra se está trabajando en ese momento. ¿Ok? Entonces, para los márgenes, que es algo fundamental, nosotros nos vamos a disposición, nos vamos a márgenes y vamos a márgenes personalizados. Como podrán ver aquí, nosotros tenemos un margen superior, izquierdo, inferior y derecho bastante, ¿cómo se diría?, variados.
Por lo que si nosotros vemos dentro de las normas APA de la sexta edición con la que estamos trabajando, nosotros necesitamos un margen de 2,5 centímetros para cada uno de los bordes. Entonces, en el caso aquí tenemos 2,5, 2,50. Sin embargo, el día que yo di este tipo de capacitación a los estudiantes, el profe me terminó comentando que no son 2,50 los que a ellos le exigen, sino 2,54. Entonces, yo me establecería más a lo que el profe fue informado a la hora de este tipo de trabajo. Entonces, como márgenes nosotros tenemos 2,54 para cada lado, 2,54, 2,54, 2,54, 2,54. Ahora, en el caso de encuadernación, en el momento en el que nosotros necesitamos encuadernar, nosotros debemos encuadernar el margen izquierdo a 3,50. En el caso de aquí, para nosotros sería 3,54, entonces ponemos 3,54 si fuera el caso en el que nosotros vamos a encuadernar nuestro documento científico. Sin embargo, creo que vamos a trabajar como todos 2,54. ¿Ok? De esta manera ya nosotros hemos trabajado, ya nosotros aplicamos nuestro margen, nos aseguramos de que esto tiene que estar en todo el documento y listo. De dicha manera ya nosotros estamos trabajando con los márgenes que deben ser. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que escucho un micrófono activado. Si alguien de verdad necesita aclarar una duda o algo en particular, por favor dígame para... Estimado Daniel, una consulta. Dígame. Estaba viendo el documento que usted pone ahí, ¿no? En las normas APA, entonces el inicio de cada párrafo empieza con sangría, Claro. porque yo de lo que tenía entendido ya era oficialmente que todo empezaba sin sangría el inicio de un párrafo. Bueno, en la Buen día, doctor. bueno, Perdón que te corte, Daniel. tranquilo. Sí, dentro de las normas APA nos dan este alineamiento. Déjame un ratito compartir mi pantalla, mijo, Ok, para ya, indicarles un ya le poquito doy. lo que lo que tú comentaste y lo que y zafamos de esa duda. Dame permiso para compartir, mijo. Voy. Un momento. Listo, ahí tiene, pues. Ya. Entonces, este es el documento de los lineamientos que están en el ministerio. Estos son los que nos están pidiendo. Si bien es cierto, o le vi que en algo cambió en las normas APA, de lo que Daniel, bueno, no cambió porque en la sexta edición nos habla de 2,54 en el margen. La sangría, si usted le puede ver, mi doc, en la parte que dice márgenes, dice es necesario dejar 5 espacios o con la barra espaciadora a 5 centímetros desde la pestaña del diseño de Word al comienzo de cada párrafo. Entonces, estas son las normas que Ya, están solicitando dentro del documento. La fuente, tipo de letra, las que detallan aquí, y la numeración inclusive cambia, porque la numeración nos dice que debe estar en la parte inferior, perdón, en la esquina de la parte inferior. Entonces, dentro de las normas se especifica en la parte central, perdón, en la Sí. parte superior, pero acá nos explica en la parte inferior, en la esquina. Esto es lo único que le vi que había cambiado. Por lo demás, son estas las normas, mi doctor, un poquito solventando su inquietud. gracias por la aclaración. Ya, sigue nomás, Daniel. Ok. Entonces, sí, vamos a comentar un poquito rápido la parte de la enumeración. Según las normas APA de la sexta edición, nosotros enumeramos las primeras páginas que son antes de un capítulo o antes del inicio de lo que es nuestra información teórica dentro de nuestro documento. Antes de eso, nosotros trabajamos con números romanos. Como podremos ver aquí, aquí tenemos los números romanos en minúsculas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí, cuando inicia la parte teórica de lo que es nuestro documento,
o nuestra parte teórica, ya comenzamos con los números que nosotros conocemos. Sí, y como dice en nuestro profe, es en la parte inferior, esquina inferior. Entonces trabajemos como nos plantean el ministerio, que no sé realmente de qué forma están trabajando, pero trabajemos de esta manera. Ok, ahora lo importante que se preguntaba, ¿cómo conocemos cómo funciona la sangría en este momento? Entonces, como podrán ver, nosotros, Word automáticamente no nos aplica la sangría, puesto que nosotros debemos configurarla. ¿Cómo la configuramos? En la parte misma con la que hemos trabajado antes, que es disposición, nosotros tenemos una parte que dice aplicar sangría. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer de una forma fácil? Nos vamos aquí, nos vamos en sangría izquierda, y como podrán ver, la sangría que nos pide a nosotros básicamente es de 5 espacios, o básicamente 5 centímetros. Entonces nos vamos 0.5 centímetros, y tienen que ser en esta parte de aquí, en la primera línea. ¿Ok? Agregamos aquí primera línea, aceptamos, y ya nosotros tenemos la sangría que se agrega automáticamente. Entonces, si nosotros escribimos una parte del documento, como podrán ver en este momento, nosotros se nos aplica un espaciado de 0.5 centímetros a nuestro inicio de nuestro párrafo, a la primera línea. Después de esa línea ya no se agrega con lo que nosotros vamos a trabajar, y de esta manera estaríamos aplicando correctamente la sangría. Ahora, ¿de qué manera trabajan los párrafos en las normas APA? Como podrán ver, nosotros aquí tenemos el capítulo 1, la introducción, información general, o sea, el título. Nosotros nos dejan un espacio, y ahí automáticamente en el siguiente espacio comenzamos el subtítulo, la contaminación. Como podrán ver, nosotros no tenemos un espaciado que es entre el subtítulo y el párrafo con el que nosotros estamos trabajando, sino que solamente es un simple enter. De esta manera, nosotros al momento de trabajar el documento, nosotros presionamos enter y comenzamos a escribir de dicha manera. En este momento, ok, ahora. Como podrán ver, nosotros tenemos que estar al tanto de que el subtítulo debe estar marcado en negrita, y de esta manera se me está acomodando un poco aquí. Sin embargo, tiene que estar el subtítulo en negrita a la izquierda y el inicio de párrafo con sangría. Ahora, si nosotros cambiamos a un párrafo distinto, nosotros presionamos simplemente un enter, como aquí nos explica, y continuamos con lo siguiente, con lo que vamos a trabajar. Como podrán ver, nosotros no tenemos un enter de por medio, sino que nosotros estamos básicamente pegados en base a un enter. ¿Ok? Ok, ahora, ¿cómo nosotros pasamos a un capítulo distinto? Nosotros, al terminar nuestra parte teórica, que es del capítulo, y nosotros hemos terminado nuestro capítulo aquí, nosotros simplemente terminamos nuestro punto, presionamos Control, Enter, y se nos va a saltar a la siguiente página a la que vamos a trabajar. Aquí ya empezaría, como se dice anteriormente, capítulo 2, el título que no conocemos, o sea, en ese caso vamos a conocer, y aquí escribimos el subtítulo, obviamente todo esto en negrita. ¿Ok? Ahora, lo que realmente a nosotros nos importa es el sistema de citas dentro de las normas AP. Ok, vamos a, no sé cuánto tiempo tenemos. Perdón, no lo escucho. Sí, tienes unos 10 minutos. Ah, ok, tengo unos 10 minutos, me avisan cuando esté a punto de terminar para poder Si no, hacer la... si no, el mismo enlace como el día martes. Sí, Y sí, enseguida correcto. puedes crear, enseguida cambias y enseguida inicias. O Ok, sea, no, no correcto. pasa nada. No importa que esté grabando por si acaso, Daniel. Ok, está bien. Está bien. Entonces, el sistema de fecha autor, o las citas que nosotros realizamos dentro de nuestra parte teórica, nosotros debemos conocer de qué manera funciona. Entonces, las citas de texto
tienen una clasificación. La clasificación principal con la que nosotros trabajamos las normas APA es de o de menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Si nosotros trabajamos con menos de 40 palabras, nosotros tenemos una cita que se coloca en el mismo párrafo, entre comillas, y debe señalarse con el número de página. Ejemplo, para las citas cortas no hay una forma especial, un orden especial para poner las citas, ya podrán ver a qué me refiero. Entonces, tenemos aquí, en el contexto planteado, la UNA es concebida y creada con la misión explícita en su proyecto de creación de formar. Esto es lo que nosotros estamos escribiendo para darle una introducción a la cita que nosotros estamos usando dentro de nuestro documento. Entonces tenemos la cita que nosotros estamos haciendo dentro de, entre comillas, profesionales en las áreas prioritarias del desarrollo nacional apoyándose en sistemas no tradicionales de enseñanza y de aprendizaje. Esto es lo que hemos citado. Después de ello tenemos el nombre del autor o el sistema con el que estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de aquí es la UNA, coma, el año de publicación y la página donde nosotros estamos consiguiendo esta parte, este extracto del texto donde nosotros hemos trabajado. De otra manera, como se trabaja también es según Alfonso, entre paréntesis, la fecha de publicación, una organización institucional centralizada, aquí es lo que nosotros estamos citando, terminamos y al final ponemos el número de página. De otra manera dice, Tancredi y Carvalho, del 2009, la fecha de publicación, las actividades de desarrollo institucional se entiende como aquellas que garantizan, esto es lo que estamos citando, empieza al principio con dos autores, pero ya vamos a entender de qué trata esa parte, y terminamos poniendo el número de página en el cual nosotros hemos sacado este pequeño extracto. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo por macroproyectos, se entiende, esto creo que ya queda un poco claro, las citas de dos autores. Entonces, para trabajar con la cita de dos autores, trabajamos de esta manera. Castillo y Cabrerizo, 2006 señalan que en la delimitación de perfiles es necesario tener en cuenta tres elementos principales. Ok. Ahora, ya que nosotros conocemos más o menos cómo funcionan para menos de 40 palabras, ahora necesitamos conocer para citas textuales de más de 40 palabras. Entonces, si la cita tiene más de un párrafo, debe dejarse sangría en el segundo párrafo y siguientes. Entonces, aquí nosotros tenemos de la forma en como nosotros introducimos nuestra cita sin ningún problema. Ponemos dos puntos, digamos, bueno, hagamos un ejemplo aquí. Como podrán ver, aquí nosotros, a pesar de ello, empezamos realizando una pequeña introducción. Como dice la ONU dentro de su documento tal, nos explica que ahí tenemos nuestra pequeña introducción, es una introducción en forma de ejemplo. Presionamos Enter, presionamos Enter otra vez. Ahora, ¿se usa o no se usa sangría para esta parte? O sea, realmente se usa, sin embargo, no se va a notar aquí que nosotros tenemos una sangría a pesar de todo. Sin embargo, ahora, la forma en la que nosotros realizamos la cita es, por ejemplo, voy a copiar esta cita, la voy a escribir aquí de forma especial. Digamos que esta es nuestra cita. ¿Y qué hacemos para que la cita funcione correctamente? Tenemos que, en el caso de aquí la tendríamos así. Digamos que hemos pegado nuestra cita y quedó así. Agregamos la primera sangría de una forma fácil, es con tabulación. Nosotros conocemos el control de tabulación en nuestro teclado. Lo presionamos, nos vamos a la siguiente línea y presionamos tabulación. En algunos casos, cuando ya nosotros hacemos la tabulación así, en un tipo de documento normal de internet, sino que como ahorita estoy trabajando con PDF, está un poco
se molestan un poco el texto. Sin embargo, nosotros necesitamos hacer tabulación para una tercera línea. Inclusive para toda la parte del documento, puesto que estos se separan por pequeños fragmentos, por lo que eso es lo que me está sucediendo en este momento. Sin embargo, con presionar tabulación en la primera y segunda línea, se nos hace la sangría para todas las líneas de nuestra cita. De esta manera, nosotros estamos trabajando correctamente la sangría de más de 40 palabras. Además de ello, nos agregan las comillas como se trabaja en las citas cortas o en las citas de menos de 40 palabras. Y después de esto, nosotros podemos comenzar a escribir realizando nuestro comentario acerca de lo que nosotros estamos tratando en el caso de la cita. Como podrán ver, según en el bisectorado se impulsó el proyecto, nosotros dejamos un espaciado de enter entre la cita, entre lo que es la introducción, la cita y lo que es nuestra explicación sobre la cita que nosotros hemos tomado, por qué la usamos, etc. Y comenzamos a escribir y ya podríamos conocer la forma en cómo estamos citando. Creo que nos queda todavía un poco de tiempo, que entonces vamos a seguir trabajando. Ahora, ¿cómo sabemos cómo debemos trabajar con cada cita? Las normas, Word tiene un sistema preestablecido para realizar referencias, que nosotros lo tenemos aquí, en referencias, y podemos insertar citas de forma automatizada. Vamos a irnos abajo. Esto realmente no es correcto, sin embargo, para que se diferencie. Ahora, si nosotros queremos referenciar de una forma ya automática, donde cuando vayamos al final ya las referencias se hagan con la estructuración correcta, nos vamos a insertar cita, agregar una nueva fuente, y aquí nosotros tenemos nuestra pequeña ficha con la que nosotros vamos a poner el autor, el título, el autor del libro, el título del libro, el año, página, ciudad, editorial. Entonces, si nosotros queremos tratar de un tipo ya no queremos trabajar con un libro, sino con una revista, nosotros buscamos por aquí, y aquí tenemos distintas formas con las que se cita. Para un libro, para una revista, para un periódico, actas de conferencia, informes, sitio web, documento de sitio web, medios electrónicos, entre otros. Entonces, por ejemplo, yo quiero trabajar con un artículo de revista, el cual conseguí una parte del texto bastante importante, bastante interesante, y ponemos aquí el autor. Digamos que el autor soy yo mismo, por ejemplo. Ejemplo particular. Autor Daniel González. Título, cómo escribir por ejemplo, vamos a la contaminación del aire. El nombre de la revista, pongámosle La Voz, por ejemplo, en mayúscula, como realmente se escriba el título de nuestra revista. El año de publicación de ese artículo, pongamos que fue en el 2005, y las páginas donde hemos conseguido nuestra cita. Entonces, si es en el artículo está en la página 15 de nuestra revista, nosotros lo ponemos aquí y aceptamos. Al momento de aceptar, como podrán ver, nosotros tenemos aquí nuestra pequeña cita dentro, como nosotros hemos trabajado aquí, como podremos ver. Esta es la cita que nos dan como ejemplo aquí en más de 40 palabras. Personal docente, UNAM. Aquí comenzamos a escribir la introducción a nuestra cita. Y aquí comenzamos a citar. Copiamos la cita o parafraseamos la cita que nosotros hemos conseguido, y de dicha manera estamos trabajando con citas. Ok. ¿Cómo conocemos si tenemos menos o más de 40 palabras? Simplemente seleccionamos todo el texto de aquí, y aquí podemos ver que nos dice 50 de 1097 palabras. Entonces, esta cita que yo he usado aquí es incorrecta,
quitamos quitamos esto de aquí, ponemos 2 puntos, dejamos un espacio, y como podrán ver, nosotros ya tenemos la sangría puesta, solo que no se nota, porque si nosotros nos vamos aquí y escribimos un poco, esta parte de aquí no debería funcionar de esta manera. Tenemos que asegurarnos de que estamos trabajando con la sangría. Y de esta manera, nosotros nos vamos aquí rápido a disposición, ya que nuestra sangría no está funcionando como debe ser. Nos vamos a 5 centímetros, sangrías primera línea, y ya estamos trabajando de esta manera, ¿ok? Igual de esta manera aquí ya tenemos el espaciado, y aquí tenemos nuestra interpretación de nuestra cita. Entonces, de esta manera nosotros estamos citando para más de 40 palabras, y en la forma como explicamos aquí, que es con las comillas, tenemos entre comillas y todo en un mismo párrafo, ¿ok? Antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a terminar explicando un poco de que las citas son muy explícitas, son muy amplias, por lo que yo recomiendo esta página de aquí, normasapa.com, para conocer cómo referenciar o cómo realizar referencias o bibliografía dentro de las normas APA. Entonces nos buscamos aquí y aquí podemos conocer de qué manera se trabajan las normas APA para un tipo de cita, para un trabajo hecho por un autor, por 2 autores, 3 autores, 4 autores, 5 autores, en la cita del texto, citas adicionales del texto, del formato de paréntesis, etcétera. Aquí podemos conocer un poco cómo citar de forma más amplia, ¿ok? Se nos va a acabar el tiempo, por favor, en un minuto más o menos, por favor, ingresen al mismo link que les mandó el profe para poder trabajar. Voy a terminar la sesión aquí y por favor en un minuto se meten en el link para poder continuar con el tema con el que estamos trabajando.